Estás escuchando No es lo mismo con María Caballero. Continuamos en directo en No es lo mismo, las 10:41. El próximo 26 de enero nuestra ciudad se va a vestir de solidaridad y buena música, gracias a un concierto solidario que va a reunir a más de 30 artistas de música clásica. Un concierto organizado por el Cuarteto de Cuerda de Valencia y a beneficio de la Federación AICE, Asociaciones de Implantados Cocleares de España. Hoy tenemos con nosotros a Mara Ponce. Ella es componente de este Cuarteto de Cuerda de Valencia. Mara, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Y también tenemos a la presidenta de la Asociación de Implantados Cocleares de la Comunidad Valenciana, Laia Zamora. Laia, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, gracias por tenernos aquí. No, gracias a vosotras. Decíamos al arranque del programa que esta temporada hemos dedicado todas las semanas un espacio a visibilizar diferentes asociaciones, ONGs, que sin ánimo de lucro los hemos rebautizado como facilitadores de vida, ¿no? Como esa luz que muchas personas en un momento determinado de su vida necesitan. Y la Asociación de Implantados Cocleares, en este caso de la Comunidad Valenciana, es una de ellas. Laia, para la gente que de repente acabe de descubriros, ¿qué es esta asociación y a qué os dedicáis? Bueno, pues esta asociación tiene más de 15 años y forma parte de la Federación de España de Implantados Cocleares, que tiene más de 25. El implante coclear realmente es un dispositivo que permite a personas que o se han quedado sordas de mayores o han nacido sordas completamente y que gracias a este dispositivo pueden escuchar o volver a escuchar en caso de personas mayores. Estamos hablando de personas que con un audífono no escucharían nada o que no le pueden sacar el rendimiento. Todas esas personas mayores, por ejemplo, que se ponen un audífono y dicen, bueno, sí, pero no te oigo bien, no te entiendo. Sí. Pues el implante coclear permite a esas personas volver a escuchar. Entonces, es un dispositivo que aún así es poco conocido. Entonces, la asociación principalmente lo que hace es eso, es trabajar para dar visibilidad y que se conozca, y después también hacer un acompañamiento, un asesoramiento a todas estas familias que necesitan, pues se encuentran que les acaban de dar el diagnóstico, claro. Es decir, bueno, pues te has quedado sordo o tu hijo o tu hija es sordo. Entonces nosotros hacemos este acompañamiento tanto al principio, que es el momento, digamos, más crítico, como después al resto de su vida, pues en muchos otros parámetros. Por lo que nos estás comentando, Laia, entiendo que parte de vuestro objetivo es el concienciar, ¿no?, de la importancia que tiene esta asociación y el que las familias no se sientan solos, ¿no? En muchos casos es como lo primero, ahora hablaremos con Mara, pero entiendo que es de ¿por qué me ha pasado esto a mí? Soy la única en el universo, ¿no?, que me ha pasado. Ahí está esa luz que también comentábamos antes de no, nosotros estamos aquí, te vamos a dar todo el apoyo, no solo a la persona, sino también a todos los que los rodean, ¿no?, a toda la familia. Exacto, especialmente con padres en general hay un proceso de duelo, de que a veces incluso tienes la sensación de que tu familiar pues no es lo que esperabas, y entonces tienes que pasar ese duelo para después, digamos, ver la posible luz o posibles soluciones que podrían haber y que existen, pero que a veces pues nos ofuscamos en el diagnóstico y no vemos que hay posibles soluciones. El implante coclear no es la solución perfecta, no es me lo pongo y se acabó. Hay un proceso de rehabilitación, de logopedia, de trabajo. Tanto si te has quedado sordo y te lo pones, te piensas que bueno, me lo pongo y se acabó. No es así, porque tú escuchabas de forma natural y ahora escuchas a través de un dispositivo digital, digamos, y entonces escuchas como metálico. Ajá. A veces dicen que se escucha como tipo robot. Pero el cerebro es fantástico y se adapta, ¿no? y se adapta y acaba escuchando relativamente muy bien, ¿vale? Entonces, es verdad que, por ejemplo, siempre se prioriza, digamos, las frecuencias del habla, entonces se entiende muchísimo mejor el habla que la música. La música es algo que es un paso más allá, que no todo el mundo consigue con el implante coclear, pero este es nuestro objetivo. Por eso también estamos tan felices, digamos, de esta iniciativa del concierto, porque este es, digamos, nuestra meta, llegar a poder escuchar la música, que todos nuestros familiares, los implantados cocleares, pues puedan escuchar la música al igual que y la puedan disfrutar al igual que todas las otras personas. Todas las personas, por desconocimiento, Laia, con ese problema auditivo, pueden realizarse ese implante coclear. ¿Hay algún proceso? ¿Hay algunas características?
El implante coclear está cubierto por la sanidad pública, entonces tú tienes que pasar por una cantidad de pruebas médicas. En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, hay 5 hospitales que lo realizan públicos, además de algunos privados, y a nivel español hay más de 40 hospitales que lo realizan. No todos los hospitales lo realizan, pero sí muchísimos. Entonces tú pasas por ese proceso con un montón de pruebas y si ellos te consideran candidato, pues ya está. De hecho, me consta, Laia, que gracias a vuestra asociación habéis conseguido que la operación en Valencia sea subvencionada, ¿no? Bueno, en subvencionada en principio ya hace muchísimos años que está. La verdad es que, como decimos, la federación lleva más de 25 años, entonces al principio pues no lo estaba, pero ya hace muchísimos años que está subvencionada. Lo que ahora también hemos conseguido, digamos, en los últimos años es que se subvencionaba la operación, pero después ya todos los gastos iban a cargos de la familia. Entonces ahora se ha conseguido desde hace 3 años en el cual al cabo de 7 u 8 años, dependiendo de la comunidad en donde vivas, se empieza un proceso de renovación de la parte externa. La parte interna siempre va a ser subvencionada. Hay una lista de espera, a veces más corta, a veces más larga, pero siempre, si hay algún problema en la parte interna, vuelves a pasar por quirófano sin coste alguno. Pero la parte externa, pues es un dispositivo que lo llevas todos los días, que por desgracia, lógicamente, se rompe, claro. ¿vale? Entonces, pues hemos conseguido que esto se subvencione otra vez al cabo de 7 u 8 años. Aún así, es un proceso de 7 u 8 años que sigue siendo un coste para la familia. No es perfecto, pero bueno, seguimos ahí en la lucha y quizá trabajando. En unos años conseguiremos que sea 5 años o conseguiremos que sea menos, ¿no? Que sea menos, ¿de acuerdo? Pero estamos ahí en la lucha, digamos. Mara, ¿qué significa para ti esta asociación? Bueno, pues fue un poco una luz que vimos cuando... Es que no lo has podido describir mejor, ¿no? Nosotros en nuestro caso somos una familia de músicos. Mi pareja y yo somos músicos profesionales y cuando descubrimos que nuestra hija recién nacida no podía escucharnos, pues se nos vino el mundo abajo. Claro. Y conocerlos a ellos y conocer a personas como, por ejemplo, a Noa y Gon, sí. fue una pasada. Un chute, porque, ¿no? De energía. Exacto. Nos sentimos que no estábamos solos frente a esto, sentimos que el camino era largo, era duro, pero podía obtener resultados muy, muy buenos. Y entonces pues nos pusimos a ello y gracias a ellos pues pudimos seguir ese camino que nos estuvieran acompañando en todo momento. Comentabas, Mara, que tu peque nació ya con ese problema. ¿Cómo detectáis que realmente ella no escucha? Mara empezó a hacer unas cosas un poco raras en las ecografías de cara al final del embarazo. Tuvo un CIR1, un retraso en el crecimiento, y cuando ella nació, al principio achacamos que no pasaba las autoemisiones, a que era un bebé muy pequeñito, apenas pesaba 2 kilos, y nos dieron un periodo de unas semanas para comprobar y volver a repetir estas autoemisiones, pero al ver que no las pasaba, le hicieron los primeros potenciales de tronco evocado y entonces estos potenciales pues nos dieron unos resultados un poco preocupantes que pasaron a hacerle una analítica de orina y en esta analítica de orina pues apareció el temido por nosotros citomegalovirus, con lo cual Mara había nacido con un citomegalovirus congénito que le había provocado esta hipoacusia profunda bilateral. A partir de ahí estuvo tratada durante 6 meses con unos antivirales muy fuertes, pero esta sordera pues no remitió, evidentemente. Claro. El daño estaba hecho ya en el oído y había que seguir un proceso. Iniciamos primero con unos audífonos muy potentes que tampoco obtuvimos el resultado esperado. Claro, que es un poco lo que decía Laia, ¿no? Es decir, que ni con audífonos son capaces de recuperar. Exactamente, estaba en un grado muy profundo de hipoacusia. Y entonces fue propuesta por el doctor de Paula en La Fe, en el Hospital La Fe, para ser implantada en la máxima brevedad posible. De hecho, a los 9 meses Mara estaba ya implantada. Sí. Y le activaron sus implantes. Empezó a escuchar por primera vez el día 26 de enero del año pasado. Entonces, este año, que cumplirá 1 año de audición, el 26 de enero, pues estuvimos un poco pensando cómo lo hacemos, porque queremos hacerlo muy especial y... A lo grande. Y claro, fue la mejor manera que se nos ocurrió fue
pues un concierto. Con música, si claro. Nuestra hija ya escucha, de hecho, Mara es una niña súper avispada, está en menos de un año de audición, está ya haciendo, está hablando palabras sueltas, incluso ya concatenar 3 palabras seguidas con su sujeto, su predicado, o sea que está avanzando de una manera espectacular con estos implantes y claro, para nosotros, qué mejor manera de devolver esa ilusión que nos han regalado que nosotros también regalando un poquito de ilusión con nuestra música. Uh-huh. Claro, hablabas de Noa, gracias a ella, a esta joven valenciana luchadora, valiente, que a través de sus redes sociales pues muestra, ¿no?, su día a día, muestra sus enfermedades e incluso ella subió un vídeo que maravilloso que pone los pelos de punta cuando recibe ese implante coclear y cuando escucha, ¿no?, por primera vez después de haber salido del coma, y es fascinante. Supongo que algo parecido, ¿no?, también le pasó a Mara cuando de repente dijo, uy, sí, algo estoy escuchando, por muy pequeña que fuera, ¿no? Pues yo tengo que decir que cuando vi el vídeo de Noa me emocioné muchísimo, pero me emocioné muchísimo por Noa, pero sobre todo por su madre, ¿no? Me puse un poco en la piel de su madre, que es maravillosa también. Y es una luchadora nata, porque las mamás a veces pues sí, no tenemos más que seguir el camino de nuestros hijos, que son brillantes, como es Noa, porque es una pasada. Y en el caso de Mara, pues fue un poquito parecido. Ella se asustó mucho cuando escuchó, ella lloró, me miraba como diciendo, mamá, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Oigo algo y esto es muy raro. Solamente hacía que abrazarme y llorar y llorar. Pero bueno, la verdad es que fue algo que poco a poco tuvo un proceso muy bueno, porque le fueron subiendo de forma muy gradual la audición y lo estuvo aceptando súper bien, porque los nenes tan pequeñines enseguida se adaptan a todo y es una pasada las lecciones que nos dan. Y en cuestión de 2 meses, 3 meses, estaba escuchando al 100% de los objetivos programados. Claro, porque para ella sí que es verdad que es algo raro, ¿no? Pero también, como ha nacido con ese problema, igual la adaptación, ¿no? No sé si os lo habrán dicho los médicos, que puede ser más rápida, más fácil para ella, porque no ha vivido otra cosa. Sí, es una niña tan pequeñita que yo creo que se adapta a todos los cambios bien. Pero sí que podía haber sufrido algún tipo de rechazo si hubiéramos sido más rápido de lo que realmente podía aceptarlo. Pero la verdad que la programadora de Mara lo hizo muy bien. Y bueno, a día de hoy estamos súper contentos. Uh-huh. Claro, y también hablabas de las madres, ¿no? La madre de Noa, de hecho hace poco le dedicó Noa también un vídeo a su madre, súper bonito. ¿A qué duelen tus ojos, creo? ¿De qué dolores son tus ojos, no? Es que Noa tiene 2 libros también escritos que son una barbaridad, que si no los habéis leído yo os los recomiendo 100%. En serio, personas como Noa hacen mucha falta, porque no solamente dan visibilidad a una discapacidad como es la hipoacusia, sino que además ella tiene 7 enfermedades raras y es una persona que, pese a que ha tenido 1000 problemas en esta vida, siempre se ha levantado y siempre sigue con esa energía, esa sonrisa que tiene. Es bestial. Y eso hace que la gente que a lo mejor estamos en una situación parecida nos dé fuerza. De verdad es una joya. Uh-huh. Y supongo que Laia, dentro de la asociación, pues alegría, ¿no?, de tener como embajadora, como imagen a Noa, y también el poder, supongo que acompañar en todo este camino a las familias, ¿no? Exacto. A veces nos llegamos en un momento un poco triste, en cierta forma, en las familias, pero realmente lo que nos gusta un poco es ver las sonrisas después. Cuando hacemos asesoramientos, muchas veces en mitad de la mesa hay un paquete de Kleenex, se deja allí, a un ladito, sin que moleste, pero muchas veces se utiliza y a veces es muy catártico venir a un asesoramiento. Nosotros les explicamos cosas, pero ellos también nos cuentan su vida y salen de ahí muchas veces pues como despojados de un poquito de la culpa, de las preocupaciones, porque por desgracia hay muchas veces una culpa de, bueno, pues me he quedado sordo quizá porque cuando era joven me fui de fiesta, o porque no me he cuidado lo suficiente. No me he cuidado lo suficiente, mi hijo o mi hija tiene pérdida auditiva porque quizá en el embarazo hice no sé qué. A ver,
Sí, es posible que alguna vez haya alguna cuestión que sea relacionada y, lógicamente, tenemos que cuidar nuestra audición durante nuestra vida, no ponernos a bailar al lado de una discoteca, al lado del bafle, porque eso pues puede provocar pérdida auditiva. Pero, al mismo tiempo, bueno, pues hay que olvidarnos un poquito de esas culpas y trabajar en positivo, claro, y ver que hay muchas opciones para mejorar y que trabajando, pues me refiero, no todo el mundo tiene un super éxito, ¿vale? No realmente es un caso de super éxito, ¿vale? Y a veces también poner unas expectativas súper altas también provoca una frustración muy grande, pero el implante coclear siempre ayuda, claro, siempre, en el 100% de los casos. Claro. Entonces, otra cosa es que la ayuda sea hasta del 100 o del 80 o del 50. Exacto, ¿vale? Pero cuando llegamos al punto de que necesitamos un implante coclear es porque no hay nada más. No hay otra cosa, no hay otra solución. No hay otra cosa. Entonces, en vuestro caso, Mara, ¿sentíais ese sentimiento de culpa? ¿Cómo fue el proceso de decir, bueno, hasta la aceptación o hasta esa felicidad que tú tienes? ¿Cómo fue? Pues entiendo que primero es la rabia, ¿no? El por qué a mí y luego, bueno, pues al final llega la aceptación, ¿no? Hombre, evidentemente la culpa existe porque es un virus que se me ha reactivado a mí, que le he pasado a mi hija. Y eso siempre está ahí. Pero eso no puedes hacer nada. Me refiero, entiendo que exista esa sensación de culpa, pero al mismo tiempo, ¿qué podías hacer tú? Nada. Eso es lo que tienes que pensar. No, sí que podía hacer. ¿Sabes lo que podía hacer? Lo que ha hecho. El buscar todas las herramientas posibles, el buscar todas las soluciones necesarias para decir, ¿cómo que no? Mi hija va a escuchar y gracias a estos implantes cocleares, gracias a esta asociación también que me ha demostrado que no estoy sola, pues ahí está Mara, que cualquier día te quita la viola, ¿eh? La verdad es que sí, es una niña que es un regalo caído del cielo, que interactúa súper bien con la música ahora. Uh-huh. Y de hecho en casa el papá pianista, el hermano trombonista, yo toco la viola. Mara es... Tiene que salir artista, sí o sí. Por lo menos lo va a vivir de cerca. Luego ya que ella decida el camino que quiera tener, pero que tenga todas las puertas posibles abiertas. Y sobre todo la vamos a educar en la guerra, en la lucha, ¿no? En decir, aquí no damos pena. O sea, la pena no. ¿Por qué? No. Esto y si la vida me dice no, pues yo le digo no ni nada, ¿no? Eso es. Para festejar ese cumpleaños, ¿no? De Mara, como estaba contándonos su mami, pues han tenido a bien el próximo 26 de enero realizar este concierto benéfico a beneficio de la asociación. Qué importante, ¿verdad? Haya este tipo de eventos, este tipo de actos, porque me consta que con muy poquito vosotros hacéis un mundo. Hombre, claro, tienes que pensar también que, por desgracia, muchas veces las familias o los implantados cocleares no pueden ir fácilmente a cualquier tipo de evento porque estos no son accesibles. Claro. Entonces, ¿quieres ir al teatro y este no tiene subtítulos o no tiene un bucle magnético? El bucle magnético es un dispositivo que hace que ellos pueden escuchar directamente lo que sale por el micrófono, directamente en sus oídos sin el ruido de fondo. Entonces eso aumenta muchísimo más la inteligencia. El captar, ¿no? El sonido. El entender lo que se está diciendo. Entonces, si nosotros podemos hacer un acto accesible, ya es un gran paso. Pero si encima es específicamente en que se va a hablar sobre el implante coclear y es encima de música, bueno, eso ya es tirar la casa por la ventana casi. Y lo habéis hecho, ¿no? Porque 30 músicos, Mara. Bueno, primero de todo tengo que agradecer a mis compañeras y amigas del Cuarteto de Cuerda Valencia, que para mí más que amigas ya son familia. Desde hace más de 15 años estamos juntas en esto. Y no me dejaron sola ni un momento, desde la primera mala noticia que llegó hasta el empuje que me han dado con este concierto ha sido bestial. Y bueno, después de ellas, pues un poco hablamos con muchos amigos que tenemos, gracias a todos esos profesionales que desde el primer momento han dicho que sí, sin ningún tipo de condición. Viene gente de fuera también, vienen solistas internacionales, viene gente, pues profesores de los conservatorios de la comunidad, gente de la Orquesta de Valencia, viene gente muy, muy importante dentro del mundo de la música, que desde el principio, sin pedir nada a cambio, se han volcado con la causa y estamos súper orgullosas de los amigos que tenemos, de los amigos que tiene el Cuarteto de Cuerda Valencia. Así que, y en especial, ya para colofón final, le pedimos a un amigo nuestro que es compositor, Juan Bautista Meseguer,
que nos compusiera una obra de estreno para este momento, porque Fran, nuestro hijo, quería hacerle un regalo especial a su hermana. Y entonces vamos a estrenar una obra que se llama Sextetum Solidario, en el que el Cuarteto de Cuerda Valencia acompañará al gran trompetista internacional Rubén Simeó y a Fran Rubira. Con 9 añitos, Con 9 añitos. Va a estrenar una obra dedicada a su hermana. Así que no pensábamos que podíamos tener mejor guinda del pastel, ¿no? Claro. ¿Cómo podemos conseguir entradas? Yo creo que eso es lo fundamental para que la gente que nos esté escuchando diga, yo quiero participar. No sé si tenéis fila cero para que también digan, bueno, no puedo asistir el 26 porque tengo no sé qué, pero como no hay excusa para ayudar a la asociación y para ayudar a todas estas familias, pues hablarnos, contarnos cómo podemos o participar o asistir a este conciertazo. Pues en la plataforma de Entradium hemos puesto a la venta tanto la entrada general como la fila cero, en las cantidades que buenamente la gente pueda aportar. Y bueno, en concreto el link lo podéis encontrar en nuestras redes sociales. Nosotras en Instagram estamos como Cuarteto de Cuerda Valencia CCV y en Facebook estamos como Cuarteto de Cuerda Valencia. Y normalmente actualizamos ahí también nuestros eventos, nuestros conciertos, etcétera. Pero sí que están continuamente lanzando el link del concierto solidario porque ya quedan poquitos días. Nos quedan poquitas entradas también a la venta ya, pero nos encantaría hacer un sold out. Sería para nosotros el sold out más especial. Así que os animo a todos a que si os lo estáis pensando, venga, cojáis ahora mismo el móvil y en un momentito se compran las entradas. Son 21 euros que no van a ningún sitio y en realidad van a un sitio muy importante como es la Asociación de Implantados Cocleares de España, que yo creo que están haciendo una grandísima labor por todos aquellos que están implantados y sobre todo por las familias que nos están un poco guiando en cómo hacerles una vida un poco mejor, ¿no? Claro, qué importante es eso, ¿verdad, Mara? Porque muchas veces, claro, si nadie nos enseña a ser madre, entiendo, no lo sé, por desgracia los niños no vienen con un manual bajo el brazo, entiendo que si encima se complica, nadie nos enseña a gestionar ciertos momentos en los que la vida te da y te tambalea, ¿no? Entonces, qué importante es tener esa luz, esos facilitadores de vida, en este caso la Asociación de Implantados Cocleares, ¿no? Exactamente. Ellos, desde luego, es un apoyo bestial. Y cuando tienes la mínima duda, sabes que puedes recurrir a ellos, claro, y te van a ir guiando y bueno, de todo se aprende y todos tenemos que aprender cada día una cosa nueva y más si es por nuestros hijos. ¿Cuánto se enseña Mara? ¡Uf! En casa, bueno. No sé quién enseña más a quién, si su hermano a ella o ella a su hermano, ¿no? O sea, es una simbiosis ahí que tienen los dos que es bestial y estamos muy orgullosos de ellos dos. Y como Mara, como Noa, nos enseñan, ¿no?, que en la vida no hay que rendirse, que en la vida hay que continuar y hay que sonreír mucho. Y estoy convencida que gracias a ellas, gracias a esa vitalidad que tienen y sobre todo gracias a ese apoyo de la Asociación de Implantados Cocleares de aquí de la Comunidad Valenciana, pues todos podemos sonreír un poquito más. Así que invito a todos ustedes que participen en este concierto benéfico a beneficio de las asociaciones de implantados cocleares de España, próximo 26 de enero, apúntenselo bien en su agenda, 26 de enero en el Conservatorio José Iturbi de Valencia a las 7:30 de la tarde. Tienen toda la información, como les ha comentado Mara, y si no, las buscan, que es fácil, y pueden o hacer su aportación con esa fila cero o comprar una de las localidades para disfrutar de este concierto. Más de 30 artistas de música clásica se van a reunir para celebrar por todo lo alto ese año desde que Mara recuperará la audición gracias a ese implante coclear. Mara, Laia, un placer. Nos tenéis para lo que necesitéis. Esta es vuestra casa. Gracias, Mara, por compartir con nosotros tu historia, y gracias, Laia, por acercarnos todo el gran trabajo que hacéis desde la asociación, y a continuar, Muchas gracias a vosotros por tenernos aquí. Gracias.
La mañana no es lo mismo con María Caballero.